hacer que la presencia de Dios permanezca en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi negocio, en mi iglesia? ¿Cómo hacer de que su presencia encuentre un lugar cómodo para quedarse? Me acordé de Rolando. Oh, sí. Y cuando me acordé de Rolando, no pude evitar sentirme bastante nostálgico por aquellos tiempos en los que pasamos. La historia entre vos y yo comienza de que estudiamos juntos en el Liceo Cristiano. Vos fuiste compañero, obviamente, de mi hermano, un año arriba que yo. Y llegaste al Templo Cristiano por primera vez. El hermano Joaquín te invitó con Rolando. Ustedes venían de otra iglesia. Y los tiempos que vivimos en el Templo Cristiano fueron increíbles. Obviamente, tanto vos como yo estamos fuera del país desde ¿hace cuánto tiempo que te fuiste del país? Pues ya, hijo de su, pues fue 95. Desde el 95 saliste del país y no volviste a regresar. Bueno, yo me fui 10 años después. En el 2005 yo me fui para Estados Unidos y etcétera, etcétera. Pero contame esa historia, Orlando. ¿Por qué no empecemos con algo sencillo? Este es mi queridísimo amigo Orlando Hernández. Para la audiencia que nos sigue, este es el famoso Orlando del que hablamos con Raúl Ardón, que fuimos los primeros dos salvadoreños que estuvimos en el CCDMAC, más bien conocido como Instituto Canción, pero CCDMAC es el original y el único, y parte de la formación hasta la muerte. Hasta la muerte. Esa era la manera olímpica que nos decían, está fea la comida y tráguense. Sí, y aguanta vara, como dicen aquí. Exacto. Entonces, para los que no saben, especialmente después de vos y de mí, llegó Raúl y Francisco Mejía. Luego de eso llegó Alex Navas y el hijo de Carrá, no sé cuál es su nombre. Entonces, para los que fueron al CCDMAC de El Salvador, después de nosotros dos, él es el que te dijeron en algún momento, ay, vos hablas igualito que fulano, ay, vos hablas igualito que Lee. Entonces, miren, nosotros fuimos los primeros. Sí. Orlando, empecemos con la pregunta más importante. ¿Cómo fue que llegaste al Templo Cristiano? Pues yo estaba en una iglesia pequeña, más o menos, y luego en ese tiempo había un músico ahí que tocaba el teclado de repente, ¿no? Y luego se llamaba Rolando, y sí, era una persona con un talento impresionante, ¿no? Oído absoluto. Él ni sabía qué tonos ponía cuando tocaba el piano. Él ni sabía qué estaba haciendo, pero era algo impresionante cómo tocaba. Y él me invitó porque él ya estaba trabajando en el Liceo Cristiano, y luego le pidieron de que si había una persona que pudiera cantar, ¿no? Que él conociera. Y yo tenía poco de haber entrado pues al grupo de alabanza, ¿no? Haciendo coros. Y me invitó un domingo y me dijo, oye, ¿puedes venir este domingo acá? Y yo dije, mira, tengo un compromiso, estaba en la banda de guerra del Colegio García Flamenco. Me acuerdo. Me acuerdo que tenías todas tus cositas del San García Flamenco y que... Ándale. O sea, para los miembros de la iglesia del Pastor Orlando, conozcan al Niño del Tambor. El Niño del Tambor. Sí, Orlando, ¿cuántos años tenías cuando llegaste al templo? Tenía 17, más o menos. Sí, iba a cumplir 17 años, algo así. Entonces, cuando llego ese domingo, un amigo mío iba a pasar por mí, íbamos a ir a una presentación y nunca llegó ese chavo. Entonces dije, ¿sabes qué, Rolando? Entonces sí voy a ir a donde me invitas, porque este amigo nunca vino y no vamos a ir a tocar a la banda de guerra. Bueno, entonces este amigo pues pasó por mí, Rolando, y fuimos ahí al Templo Cristiano, ¿no? Al tiempo de alabanza. Ahí me presentó en ese tiempo al hermano Joaquín García, y estábamos ahí, ¿no? Y empezamos en el tiempo de la alabanza a cantar ahí en los coros y todo eso, ¿no? Que estaba muy de moda, las canciones de Palabra en Acción, no sé si te acordás, ¿verdad? En ese tiempo, y apenas estaban permitiendo que las pudiéramos cantar, ¿no? Porque antes era puro himno, ¿no?
Ay, sí, cállate. Mira, a mí me siguen encantando los himnos porque Claro, es esa claro, sí. familiaridad, pero sí necesitan un poquito de maquillaje, un poquito de un sombrerito, una Sí, gorra al revés, una, claro. una, una cosa de Una mezclilla actualización. encima, una actualización, pero Una actualización realmente, como la aplicación, ¿no? Pero exacto, las letras son increíbles, claro. increíbles. Y mucha gente está tomando los himnos y los está relanzando con un nuevo arreglo. Entonces te invita Rolando. Sí, Yo estaba ahí cuando llegaste a cantar la primera vez. Obviamente, todos, incluyéndote a vos, incluyéndome a mí, incluyendo esa generación, todos éramos literalmente sí, niños. sí. Y número dos, ninguno de nosotros había tenido estudios formales, sino que simple y sencillamente teníamos un talento que estábamos descubriendo, pero sobre Ujú. todo una pasión que nos literalmente consumía por adentro por servir a Dios, y tanto como vos como yo nos dimos cuenta que teníamos un talento musical. Así Luego de es. eso, empezaste en el templo y te voy a mencionar un nombre y prométeme que no te vas a reír. Ajá. La hermana Luisa. Oh, sí, sí. No, 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 ¿cómo no? Ya sé, por eso te dije, te tenés que contener. Ahora, no me Sí, estoy refiriendo a la hermana Luisa de una manera burlesca, sino que en ese tiempo la iglesia empezó a tomar ya más serio el ministerio de alabanza y sí, nos invitaron a todos los que formábamos parte de los ministerios de alabanza. En ese momento vos ya empezaste a formar parte del equipo de alabanza de los adultos, es decir, sí. de los domingos en la mañana. Yo seguí en el grupo de jóvenes, pero nos invitaron a todos a clases de canto. Entonces, Ah, no, sí. ¿por qué no me refrescas un poco acerca de la hermana Luisa? Pero fíjate que ahí sucedió algo muy, muy tremendo porque ella, yo me acuerdo que yo no la conocía y de repente vi que me Nadie la estaba conocía. esperando una señora, ¿no? Al final de la reunión y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Mira, ya me empezó a decir, yo sé un poco de lo que es el arte de cantar, pues yo estudié en Nueva York y que esto y que el otro, y Dios ha puesto en mi corazón, enseñarte algo de lo que yo sé. Y estas clases son muy caras, pero Dios ha puesto en mi corazón dártelas gratis. Entonces, tal día, tal hora, pues llega a esta dirección y ahí voy a estar. Y sí, ¿no? Pues la primera vez, pues era nuevo todo eso, ¿no? Todos teníamos muchas ganas y mucho entusiasmo, pero pues había que pulir los talentos, ¿no? Y, y fuimos, Sí, y fui esa vez ay, híjole, se me hizo muy complicado, ¿no? La respiración y los ejercicios y todo, pero era parte de aprender, ¿no? exacto. Y de ahí empezaron a transmitir de que todos pudieran venir a las clases. No sé, todos los que sí le daban cierta importancia, los que pensaban de que nada más era, Llegar a era por gritar. arte, ajá, llegar a gritar o que iba a ser por arte de magia, que por haber estado ahí ya iban a salir cantando bien chido, ¿no? Pero no, no era así, o sea, era un ejercicio tras ejercicio y estar terqueando y aprendiendo a respirar, ¿verdad? Es Y cierto. todo. Lo que se me hace curioso es eso de que yo sé que lo que te voy a decir es parte de tu historia y parte de mi historia, porque creo que Sí, fue en ese momento de formación en la que en inglés se dice it makes you or it breaks you, te hace o te deshace, te sí. hace o te quiebra. Y en ese sentido, la hermana Luisa, Ujú. si todavía sigue con vida, que espero, cuando nos dio clase ya era una señora, para nosotros niños de 17, 16, 15 años, ya era Sí, una señora de 50. En la sí, actualidad yo tengo 43 y los 50 ya los estoy reuniendo, bien sí, 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 cerquita. ya mero. Entonces no era una señora, pero si está Sí, con, si él todavía sigue con vida y está viendo este video, ujú. gracias por todo el tiempo que nos Sí, dedicó a Orlando, a mí y a una generación entera de agradecidísimo. adoradores Sí, que todavía están en El Salvador porque empezó en el templo y luego se expandieron sus clases a muchísimas iglesias, etcétera, ujú, etcétera. Y fue increíble. Pero fue ahí donde creo que tanto vos como yo supimos si queríamos o no ujú. queríamos hacer esto, porque Así los es. ensayos Ujú. no eran estéticos, No, no, no. eran gritos, Sí, eran desentonadas, pero gente pasaba
enfrente de la puerta del Salón del Espíritu Santo, ¿te acordás? Carcajeándose de nosotros y de todo. Sí. Y había mucha gente que tenía mucho deseo de hacerlo, pero no sobrevivieron porque creyeron que era fácil hacerlo. Que era fácil, sí. Y sé que eso te formó a vos, tanto a mí. Nos Sí. formó en el momento que decidimos dedicarnos a no quiero llamarlo carrera porque no es una carrera, sino que decidimos realmente decirle sí al llamado de Dios para nuestra vida. Porque Así tanto es. vos como yo somos pastores fuera del Salvador en nuestras respectivas locaciones y sabemos que no ha sido fácil, pero si no fue en ese tiempo de formación a los 15, 16, 17 años que Dios nos empezó a guiar y a formar carácter para poder servirle a Dios. Entonces, terminaron las clases con la hermana Luisa y luego de eso nos fuimos al seminario de Palabra en Acción. Ah, sí, ¿te acordás? ¿Qué año era? ¿91? ¿O 90? No, 92. No, 92. Sí, ahora, para que la gente sepa, la gente que está viendo, en el 92, Danilo Montero era un simple ser humano intrascendental de Costa Rica, porque sí, llegó como un gato mortal. Como nosotros, simple mortal, exacto, esa es la palabra exacta. Era un simple mortal. Un simple mortal, porque uno se sentó a la par de él y uno veía y decía, primera vez, que había escuchado de unos costarricenses y ay, es cierto, no son un mito, son de verdad. Sí, porque uno como salvadoreño en ese tiempo, acuérdense, de nuestra generación vio el nacimiento del internet y no había comunicación nada más que por teléfono y ya hablar por teléfono en otros países era carísimo. Entonces no conocíamos mucho el exterior más que Guatemala tal vez y los que ya tienen un poco más de plata iban a Honduras, etcétera, etcétera. Sí. Fuimos al seminario y estuvimos en ese seminario donde estuvo Miguel Casina, Marcos Witt, Chuyo Olivares, creo que Jorge Lozano estuvo también, Juan Carlos Alvarado obviamente era Palabra en Acción. Sí. ¿Qué sucedió en ese seminario? Sí, bueno, en este tiempo para que entiendan un poco aquí en México, ¿verdad? Dicen conferencia, era una conferencia de adoración, ¿verdad? Tal vez con la palabra seminario van a entender como otra cosa. Los hombres de negocios. Sí, ¿verdad? Pero sí, era una conferencia como ahora se conoce, después eran congresos y ahora son conferencias. Pero sí, fue algo que yo creo que impactó la vida de todos los que íbamos ahí y fue, yo creo, un parteaguas en nuestra vida porque conocimos no solo una música nueva, sino que un mover del Espíritu de Dios fresco que nos llevaba a un tiempo de adoración. Yo me acuerdo que desde que ponían los primeros acordes en la alabanza, ya estábamos llorando. Yo decía, ¿por qué estábamos llorando si son canciones para estar brincando y haciendo ruido? Sí, ya estábamos llorando acá, pero porque era una presencia de Dios muy fuerte, muy, muy genuina. Era algo nuevo, todos los sonidos. Y yo creo de que siempre hay un sonido que caracteriza a cada generación. Me ha tocado verlo. Y pues en ese tiempo, el sonido que Dios estaba utilizando en estos músicos, ¿verdad? Era algo muy fuerte y a toda una generación nos cautivó, ¿no? Claro. Nos cautivó este tipo de adoración, de alabanza y las vidas que estábamos ahí conociendo. Para nosotros eran nuevas, ¿no? Y Marcos Witt apenas traía el disco de Tú y Yo, bueno, el cassette. No había discos, ¿verdad? No, solo los que tenían plata pudieron comprar el CD. Obviamente yo no compré CD y ni vos tampoco. No, un casetito apenas pudimos comprar. Y qué cosa, ¿verdad? Ahora, años después que conocí a mi esposa participó en esa grabación haciendo coros en Tú y Yo, ¿no? Traía el cassette de Tú y Yo y Marcos la había grabado en Vino Nuevo de Ciudad Juárez en aquellos años, ¿no? Entonces, a ella y su familia le tocó participar en los coros de esa grabación y pues uno siempre se ponía a leer los créditos y dónde fue y todo, y llegaste a leer, sí. ¿verdad? Y viste el cassette y dijiste, Laura Lorena Morán Lee. Algún día la conoceré y será mi esposa. Ay, sí. Sí. No, Laura, no le creas. No, para nada. No, yo sí estoy bromeando. No, lo que pasa es que los que tenían plata compraban CD, los que no compraban el cassette original. Porque déjenme agregar que tenía que ser original. Todo mundo tenía ese cassette, pero estaba oficialmente pirateado.
Pirateadote. Pirateado, fotocopiado, pero lo más calle que se encuentre. Pero sí, Sí. era cassette cromado original. Oh, sí, ya no me acordaba de eso. Del Y yo, ¿qué decía? Cero, no, CRO2, ¿verdad? Sí, tenés razón, Ese ese era el cromado. símbolo. Y todo el mundo, hay un cassette cromado. Nunca había visto. Ahora los cassettes no valen ni No, 3 centavos. hombre, Es no. más, te los regalan y los avientan a la basura. Igual los CDs. ¿Cómo ha crecido la música en ese sentido, Orlando? Porque Sí, nuestra generación vio el cambio de cassette a CD, del sí, CD a, bueno, el al minidisc de la MP3. Sony, que fue un total fracaso, pero nadie lo ocupó, pero Nadie lo etcétera, ocupó. etcétera. Dios te llamó en ese seminario. ¿Recordás alguna palabra Sí. específica de la cual Dios te habló en ese seminario de palabra en acción en Xelajú, en Quetzaltenango, Guatemala? Quetzaltenango, Guatemala, que marcó tu vida. Híjole, pues yo creo de que fue, en cierta forma, recuerdo de Miguel Casina, una prédica que dio ahí y que hablaba acerca de la presencia de Dios y cómo en general cayó un peso de su presencia y yo podía sentir en ese tiempo que era algo real, ¿verdad? Algo genuino. Algo tangible. Algo tangible. Yo decía, Dios, si mi vida te es útil para algo, Sí. aquí está, úsala. Yo no sé si puedo hacer esto o no en la alabanza, pues apenas estoy dando pininos, ¿no? Pero si puedo ser útil en esto, aquí está mi vida. Y yo recuerdo que fue una oración sencilla, pero genuina, de todo corazón. Y yo creo que Dios estaba buscando personas que estuvieran dispuestas, ¿no? Y yo creo que una generación fue marcada ahí por ese tiempo tan genuino, tan real, donde realmente salías transformado, ¿verdad? De la presencia de Dios salías cambiado y no era nada más un mover de emociones, ¿verdad? X, sino que era algo genuino, era algo verdadero que decías, a partir de hoy mi vida tiene hoy sí que valga la redundancia, un parteaguas aquí, ¿no? Sí, definitivamente. Y las canciones, cuando los oíamos, cada canción era como un martillazo, ¿no? Como un golpe tan fuerte, porque eran canciones que te llegaban a lo profundo, era lo que exactamente querías decirle a Dios en ese tiempo, Exacto. ¿no? Sí, Sí. como vos lo decís, era cuando escuchabas esa canción te quedabas como, ¡ah! Eso es exactamente lo que yo necesitaba decirle a Dios y tu vida era cambiada y transformada. Cuando salió Renuévame, ¿te acordás? Imagínate qué tan viejo estás, Orlando, que todavía te acordás cuando salió. Te acordás. A mí me tocó oír predicadores que decían después, por favor, pasaba el grupo de alabanza y el predicador decía, cante cualquier canción menos Renuévame, porque hasta lo tenían hasta aquí. Bueno, de que todos lados la cantaban. Yo creo que nuestra generación también fue la que vio el quemón de canciones. Sí. Quemamos canciones, pero hasta decir ya no. Es más, años después te vas a reír. No quería sacarlo, pero tengo la tentación de hacerlo. Regresamos de Quetzaltenango. Sí. Orlando, mi hermano Noel y yo recibimos una beca para estudiar en el Liceo Cristiano. Sí. Vos te moviste del García Flamenco para el Liceo Cristiano y empezamos a dirigir los devocionales. En el colegio, en el Liceo Cristiano San Benito, lo siento por los sanbenitenses o por los juanbuenenses, como quieran llamarles. En la prepa, bueno, como dicen aquí. En la prepa en México, en el bachillerato, como se llama en El Salvador, llamémoslo genérico, en el high school. En el high school, sí. Se ponían los apodos a lo más feo. De repente a alguien nada más gritaba calcetín y alguien volteaba a ver, le traban calcetín. Mondongo, ahí alguien volteaba a ver. Pero me acuerdo que estamos hablando en este momento de canciones quemadas. A Orlando le trabaron un apodo que no sé si te acordás, que te decían, ahí viene Adonai. Oh, sí es cierto, porque siempre cantábamos esa. Porque la quemamos la canción en los devocionales del colegio y todo el mundo decía, ay, no va a volver a cantar Adonai. Entonces, Orlando tenía provisión de 2 canciones, Renuévame y Has cambiado mi lamento en baile con la carita de Adonai. Eso. ¿Te acuerdas que así me decía?
Oye, mira, un chavo que estaba, que era el hijo del cónsul o del embajador de España, y estaba ahí. No me acuerdo su nombre, pero él pensaba que yo me llamaba así, me decía por ese nombre. El español le decíamos después, porque El obviamente español. sí, me acuerdo. Sí, Figón era el apellido, creo. Figón. Sí, creo que sí. Voy a ver el Sí. nombre, pero no sé, pero matado de la Qué risa y bárbaro. sí me acuerdo de eso. Qué memoria tienes, qué No bárbaro. tengo, Orlando, lo que pasa es esto, que fíjate que me sucedió algo bien curioso, que cuando tenés que ver a este punto, vos ya viste la Ajá. entrevista de Raúl Ardón y de verdad Sí. es una entrevista que tenés que ver por esto, porque Raúl empieza a describir un montón de eventos que le sucedieron a él cuando llegó a México, y cuando empezó a decir todo eso, mi memoria se empezó a refrescar. Francamente, Orlando, yo no he regresado a México desde que me fui del CCDMAC, y he soñado con regresar, y cuando he tenido un sueño placentero, te soy franco y no me quiero soltar a llorar, pero sueño con algún día con llegar a Durango. ¿Por qué? Porque fue un lugar importante, así como fue Quetzaltenango en ese momento para nuestra generación, en esos tiempos de 15, 17 años que cambió nuestra vida, realmente Durango nos cambió a nosotros y a muchísima gente. Ahí conociste vos a tu esposa. Sí. Ahí yo no conocía a mi esposa, pero casualmente mi esposa estaba viviendo en Arizona y ella iba a entrar en la primera generación del CCDMAC, pero decidió mejor a última hora ya no hacerlo, ya estaba aprobada y todo, y no entró. Pero bueno, larga historia corta, regresamos de Quetzaltenango, empezamos a trabajar en el ministerio dentro de la iglesia, saliste de la preparatoria, saliste del high school, o ibas, creo ver, sí, saliste y no me acuerdo qué fue lo que empezaste a estudiar, no sé si tomaste tiempo libre, y yo ya estaba graduándome por completo del high school y estaba tratando de encontrarme. Ya tenía yo 6 meses de estar estudiando mantenimiento y servicio en computadoras, cuando la iglesia de nosotros, el Templo Cristiano de las Asambleas de Dios, ya a ese punto creo que Juan Carlos Alvarado ya había grabado León de Judá, o fue después del seminario. Sí, ya lo había grabado. No, ya lo había grabado. Entonces, el Templo Cristiano en ese momento estaba tomando un momento importante en el mover de adoración en El Salvador. Sí. Y el hermano Joaquín logra contactar a Marcos y hacemos el primer seminario de alabanza y adoración en tierra salvadoreña, en el que vino, estuvo Marcos, estuvo Jorge Lozano. ¿Quién más estuvo? Estuvo Juan Carlos Alvarado. Estuvo Juan Carlos Alvarado. Ajá, cada quien con su grupo, con su banda. Y sí, estuvimos ahí abriendo los tiempos de alabanza, ¿no? Estuvimos intercalando ahí con ellos y sí, fue también un parteaguas ese seminario, esa conferencia fue muy, muy fuerte y fue la primera vez que se hacía en el país una conferencia de ese calibre, ¿no? A ese punto nos hemos saltado un montón de cosas de la historia porque quiero irme a un punto importante. Ya tu cuñado, Héctor Majano, estaba tocando en la iglesia y lo que ya a ese punto era estandarte de alabanza, estaba moviendo la música a un nivel que nunca nadie había visto, a nivel más profesional. Héctor Majano era el director musical del Canal 12. Sí. Y bueno, para los que no saben quién es Héctor Majano, los que están en El Salvador, ¿se acuerdan de la canción del Pollo Loco? A mí me gusta el Pollo Loco. Él la compuso, él la arregló, etcétera, etcétera. Una de las personas más creativas que he visto en toda mi vida, una gran inspiración. Si estás viendo, Héctor, este video, brother, te recuerdo con tanto amor, con no sé ni cómo explicarlo. Ha sido y seguís siendo hasta este día una gran inspiración para mí. Sé que sos cuñado de... Y bueno, ahí sí no fue el destino, sino que fue tu propia falta la que... No, mentira. Roxana, mis saludos. Increíble tu hermana, la requiero y la recuerdo un montón. Pero sí, pobrecito Héctor, que tiene que estar... aguantando. En ese momento sucede algo que para mí realmente fue algo que nunca había existido y que no sé si fue tu primera canción, pero llamémosla por un momento una de tus primeras canciones que realmente marcó a muchos en esa generación y fue la canción que nunca grabaste, que no sé ni por qué, la de Me Regocijo.
Oh, sí, cierto. No sé si fue la primera, pero ya estabas teniendo tus pininos. Sí. Obviamente Orlando no tocaba ningún instrumento. No sé si toca algún instrumento, no estoy bromeando. Sí sé que tocaba, seguís tocando la guitarra, seguís tocando el piano, la puerta para entrar, pero compuso una canción que realmente todavía la canto y me mueve el corazón a realmente regocijarme en Dios y etcétera, etcétera. Marcos escucha esa canción. Sí. Y habla contigo en privado y te dice: Orlando, acabo de abrir una escuela de música en Durango, México. ¿Y qué fue lo que te dijo? Ah, sí, que nos invitaba, me invitaba para ir a prepararnos ahí. Tan amolados nos vio que dijo, esto necesitan preparación. No, pero sí, dijo, mira, vamos a abrir y queremos levantar una nueva generación de músicos que tengan una formación musical correcta, con un ambiente cristiano, enseñando pues la teología, etcétera. Y pues ahí vamos a abrir ese lugar, de veras me gustaría, y esa canción pues me gustaría trabajarla y ver qué se puede hacer, ¿verdad? Para el futuro, si un día grabarla o qué. Y así quedó, ¿verdad? La canción ya ni le hicimos mucho, ¿verdad? Ya no se grabó nunca, pero cómo abrió una puerta que era eso, ¿no? El captarle a él la atención y decir, mira, yo creo que hay algo en ti y yo creo que Dios lo puede pulir a través de esta formación musical. Y todavía hace como 3 años estuvo Marcos Witt aquí en Cuauhtémoc con su banda y supo que yo estaba ahí predicando y que yo estaba abriendo una iglesia. Y no sé cómo le mandó a decir bueno, Pancho creo que le dijo y le mandó a decir lo primero que preguntó cuando llegó al aeropuerto fue a la persona que estaba organizando que si me conocía y dijo, ah, sí. Dile que se espere para saludarlo, que si va a ir al evento y que ahí lo espero y sí, estábamos en Cuauhtémoc y nos esperamos para ir a saludarlo. Y sí, no, muy padre. Ahora, después del evento que sucedió en El Salvador del seminario, Marcos te dice y te invita, hijito, necesitas un poquito de ayuda, vení, te voy a ayudar. Sí. Y Orlando cometió el primer error musical. Ajá. Me contó a mí que se iba a ir para México. Sí. Yo no compuse ninguna canción, número uno. Número dos, a mí no me habían invitado. Uh-huh. Y número tres, yo me invité solo. Sí. Sí, pero me invité solo, no sé ni por qué. En mi caso, soy hermano de 5 y yo era el último y sabía que tenía pasión por algo. Para la audiencia, ya saben que vengo de una familia pastoral, pero sabía que quería hacer algo por mí mismo. Me le pego a Orlando como paracaidista, como parásito. Sí. Y le digo, préstame la aplicación, porque me acuerdo que Marcos te dio una aplicación. Ah, sí. Te quité la aplicación y te la devolví hasta el domingo porque le saqué copia. Ah, sí, cierto. Y la mandé. Y lamentablemente para vos, no para mí, también me aceptaron. No, y la verdad que fue de veras muy padre, muy chévere para El Salvador, ¿verdad? Como decimos, que haya sido en el mismo momento, porque si era todo nuevo, pues para nosotros yo creo que es mejor haber ido los dos juntos, porque llegamos a la Ciudad de México, no sabíamos lo peligrosa que era, y te acordás que salimos del aeropuerto con nuestras maletas y nos metimos al metro, arrastrando las maletas para ir con un joven que nos iba a hospedar. No sé si te acordás de eso. Que el director nos mandó un joven y que nos metimos y después nos dijeron, ¿cómo hicieron eso? Espérame, les hubieran dejado sin maletas. ¿Quién fue el que nos recogió en el aeropuerto? No me acordaba de eso, pero es cierto. Sí, un muchacho ahí que envió el director. Porque nuestro vuelo salía hasta el día siguiente y nos iban a dar hospedaje. Sí, pues nos quedamos a dormir ahí con ese joven, pero ni me acuerdo su nombre, pero no me acuerdo. Nos fuimos ahí en el metro y íbamos con las maletas arrastrando y después nos dice, ¿cómo hicieron eso? Es bien peligroso haber hecho eso. Obviamente era peligroso, pero nosotros obviamente estábamos
bueno, era casi mi tercera, cuarta vez de salir de El Salvador. No sé cuál era en tu caso, Sí, pero literalmente estábamos como pollos comprados y emocionados porque estábamos viendo cosas y un país. Bueno, es más, sí, yo me acuerdo que estábamos en el avión, Orlando, y cuando sí. el capitán dijo, Ajá. estamos entrando a las orillas del Distrito Federal, y por la siguiente hora y media el avión siguió y siguió y no paró, y yo me quedé, Santa Biblia para mí, ¿dónde está el mentado aeropuerto? Obviamente Sí, El Salvador es un país, es el que pulgarcito América. ni pulgarcito comparado. Creo que El Salvador cabe en todo el DF. Sí, Es tan pequeño, o mejor dicho, el Distrito Federal es tan grande que sí, realmente me entró un ataque de pánico, ansiedad, no sé, porque nunca sí. aterrizábamos, pero fue una experiencia increíble y todo lo demás. Llegamos a Durango, estudiamos, pasamos un tiempo espléndido. Eh, Recuerdo que cuando entramos, una de las estudiantes llegó tarde, ni me acuerdo por qué. Y de repente la conocimos y nos hicimos increíbles amigos y se volvió una de mis mejores amigas, que cometió el error más grande de su vida, pobrecita. Se terminó enamorando de vos. Sí. La Se te... cieguita le dicen, pero. No, realmente yo creo que la vida de Laura, no sé muchos detalles Sí. y no necesito saberlo, pero yo sabía dentro de mí Ujú. que vos necesitabas a alguien como Laura en tu vida. Sí. Y sé que ella ha sido la razón por la cual vos sos quien sos ahora, como hombre, como ministro, como pastor, porque igual, de la misma manera, mi esposa Lisette, yo soy lo que soy ahora como hombre, como padre, como pastor, como Ujú. esposo, porque estoy literalmente Sí. reposando en los hombros y las oraciones de mi esposa. Así es, definitivamente. Sí, es que es muy importante la pareja que escoges porque a uno como hombre lo ayuda a madurar, simplemente. O sea, es que uno viene todo verde, ¿no? Todo, y luego, ¿verdad? Verde, verde. Verde. Sí, pero la verdad que sí es muy clave, y pues yo creo que uno de los propósitos que Dios tenía era que yo la conociera ahí, ¿no? Porque sí necesitaba a alguien como ella en mi vida y Dios lo sabía, ¿no? Para ordenar muchas cosas de mi vida hasta la fecha, ¿no? Porque sí Voy a decir una de las cosas que más me encanta de Laura. Laura tiene uno de los caracteres más fuertes que he visto en una mujer. Y yo sabía que vos necesitabas a alguien con un carácter definido, lo voy a decir definido, mejor, sí. definido, porque ella tiene su carácter bien definido desde muy temprana edad. Creo que Ujú. vos ya tenías 18, no sé cuánto es la edad que se llevan entre ustedes dos. No lo Sí, digas, sí, porque no, no. créeme, te va a tocar dormir en el Sí, no, sofá, no, sino sí. en la perrera. Hola Laura. Espero que no me vayas a mandar un mensaje como que hiciste. No, no, no. Saludos, Laura. Lamentablemente, sé que Laura tuvo que hacer otras cosas este día, pero me hubiera gustado que hubiera mandado saludos. Pero un gran Sí. abrazo, Laura. Te recuerdo con muchísimo amor y mucho amor también a ti, Orlando. Pero bueno, siguiendo con la entrevista, conoces a Laura. Ujú. Terminan los 2 años, los cuales, perdón, los 3 años que pasamos en el CC de Mac, de principio a fin, y terminamos nuestras carreras, obviamente con nuestras dificultades en todo sentido, y cada uno de Sí. nosotros tomó rumbos diferentes. En mi caso, yo regresé a El Salvador. Ujú. Sentía la necesidad de regresar. En tu caso, vos decidiste quedarte. Y es Ujú. ahí donde quiero que literalmente empecemos la historia, Ujú. porque todo lo que sucedió, tengo ideas vagas de lo que sucedió contigo, pero Sí. sé que el trabajo en el ministerio, por experiencia personal, pero también porque lo sé de ti, sé que el trabajo para llegar a donde estás ha sido muy, no ha sido fácil, no quiero decir difícil, sino que, Ujú. como vos lo dijiste, necesitabas a alguien como Laura en tu vida para formar parte del carácter del hombre de Dios que sos ahora. Sí. Eh,
salimos del CCDMAC, te vas a Delicias, Chihuahua, y te casaste ¿en qué año? Febrero 98. Febrero del 98. Febrero del 98. Sí, terminamos 97, junio. Y luego julio regresé del 97 a El Salvador a hablar con quien era mi pastor en ese tiempo, el hermano Orlando Flores. Un saludo, ¿verdad? Aún saludos. está ahí pastoreando. Desde la lejanía. Y luego él estaba ahí pastoreando y luego pues ya comenté el plan o el deseo que yo tenía y él pues sí, adelante, ¿verdad? Y un domingo ahí me pusieron las manos, oraron por mí y Dios te bendiga y nos vemos, ¿verdad? Te sembramos en México, dijeron. A 2, 3 no les gustó mucho el asunto, pero así fue. Y luego ya me vine para acá, para México, en agosto del 97 y desde ahí comencé a trabajar de tiempo completo aquí en Delicias, en la iglesia que mi suegro pastoreaba. Él me ha hecho la invitación de empezar aquí a apoyarle en la alabanza. No tenía a alguien encargado en ella y bueno, casi fue el trato de que si te vienes, entonces sí te doy permiso para andar con mi hija, ¿no? Pero no te creas, pero sí. Mira, dame tu talento y te doy a mi hija. Ajá, algo así, ¿no? Sí, entonces, pues la iglesia también estaba aquí en Delicias empezando en una temporada, pues muy complicada en una sequía también. Hoy también estamos atravesando una sequía, además del virus, ¿verdad? Estamos en un tiempo de sequía muy fuerte, estamos en el desierto. Es un clima si el Durango se te hacía fuerte el clima, Chihuahua es peor todavía, es más fuerte el clima, las estaciones muy marcadas también, pero la verdad que en esa temporada cuando yo me vine a vivir aquí y ya me quedé en Chihuahua, híjole, pues fue un cambio más fuerte todavía que haber vivido en Durango, ¿no? Claro. Empezando con la cuestión del clima. Y ya decido quedarme y pues ya para noviembre de ese año pues a realizar el compromiso, ¿no? Que mis padres vinieran a México a pedir la mano de Laura y todo eso, ¿no? Pues viven en una familia igual, pues todo muy formal y que todo se debe de hacer en un orden, ¿no? Tal vez muchas familias tienen diferentes tipos de costumbres, ¿no? Pero ellos sí tenían unas costumbres muy definidas y sobre todo aquí en el norte de México son igual más formales en todo esto, ¿no? Todo ese protocolo que se debe llevar que pues creemos que debe ser lo correcto, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, bueno, ya a pedir la mano y todo, bla, bla, bla. ¿Y cuándo va a ser la boda? Pues ya febrero del 98, imagínate. Y teníamos meses, ¿verdad? Para pues planear la boda y terminar todo el plan, ¿verdad? Para esperar esa fecha de la boda. Y así fue. En ese tiempo, pues nos casamos y al regresar, pues ya se había comenzado la construcción del edificio donde ahora es Iglesia Vida, pues que es el edificio principal o la sede. Entonces, pues un edificio grande, como para unas 1,500 personas más o menos. Pero pues apenas comenzaba todo este plan, ¿no? Y regresando de la luna de miel a trabajar, ¿no? Empezar un grupo de alabanza de cero, casi, y ir puliendo cosas y detalles y lo poquito que había aprendido, pues Dios empezó a desarrollar un poquito más en mí, pues con el piano. Yo llegué a Durango sin saber nada de piano y ahí aprendí lo básico, ¿no? Y poco a poco lo empecé a desarrollar un poquito más, ¿no? No toco como tú, ¿verdad? Pero pues, no. Nadie toca tan mal como yo. Ay, sí. No, Orlando, te tengo una pregunta. ¿Qué sentís que fue lo más difícil? Porque, número uno, a ese punto ya tenías 20 años de edad. Sí, bueno, 22. Ok, te casaste
Ujú. y empezaste a trabajar en el ministerio a tiempo completo, como literalmente como un principiante en todo sentido. Te casaste a tempranísima edad Sí. y empezaste a trabajar ya a tiempo completo a tempranísima edad. ¿Cuáles Ujú. son los consejos que le darías a este punto de la historia a todos aquellos ministros, a aquellos jóvenes que están tratando de enfrentar la decisión? En el caso, por ejemplo, de mi hija tiene Sí. 14 años y está sintiendo el llamado fuerte de Dios a trabajar y el llamado al pastorado. Ujú. Hemos estado hablando con ella, pero a esta generación de jóvenes que nos están viendo, o padres, adultos, para poder Sí. motivar a sus jóvenes a poder servir a Dios. No hay edad incorrecta y no hay edad correcta para servir a Dios. Hay gente Ujú. que se retira y empieza a servir a Dios. Hay gente que literalmente a los 14 años, a los 16 años, empiezan a servir a Dios porque simple y sencillamente sienten el fuego y la pasión de Dios. Entonces, Ujú. ¿qué le dirías a este punto de la historia, a esos jóvenes, a esos matrimonios recientes, a esa generación nueva que quiere servir a Dios a temprana edad? Sí, pues yo creo que lo principal es estar seguro, ¿verdad? Que sea un llamado de parte de Dios, ¿no? Yo creo que es muy importante que haya una confirmación y que realmente esté ese llamado presente, ¿no? Y obviamente al comenzar bajo el pastorado de alguien, debemos darnos cuenta qué tan fieles podemos ser, ¿verdad? Porque alguien dijo una vez, la unción no se gana de la noche a la mañana. La unción se gana con años de servicio y de fidelidad en un ministerio. Y la verdad, uno confunde el buen talento con la unción o con Mm, el llamado. Muchas personas confunden esto. Y una cosa es que tengas talento y tengas buenos dones desarrollados, pero otra cosa es desarrollar el don, aparte el don, y otra cosa es desarrollar el llamado, la fidelidad y el depósito que Dios quiere poner sobre tu vida se desarrolla estando como Eliseo estuvo con Elías, ¿verdad? Siendo fiel y estando ahí. O sea, hoy veo una generación que es muy complicado porque nomás les decís algo y que no les gustó y se van. ¿Verdad? No aguantan las cosas. Uno dice, es ridículo, ¿verdad? Lo que nosotros llegamos a aguantar en el pasado no era nada, o sea, era muy fuerte para ellos, ¿verdad? Demasiado fuerte. Pero para claro, nosotros, pues decíamos, pues hay que seguir adelante, ¿no? Hay claro, que, pues eran cosas que te pulían el carácter que eran verdad, ¿no? Pero ahora definitivamente. no le podías decir a alguien algo que debe de corregir en su carácter o algo porque luego se siente. Entonces Sí. vemos una generación que ha crecido más frágil que el vidrio, ¿no? Entonces, Bueno, depende de qué vidrio, porque ahora en la actualidad, acuérdate que las aleaciones de vidrio que están en los celulares son sí, bastante fuertes, etcétera, etcétera. sí, Es sí. interesante lo que me decís, Orlando, porque me gusta muchísimo, porque hay dos parábolas en los Ujú. evangelios, la parábola de los talentos y la parábola de las minas. Pero lo que Sí. me llama la atención que lo que estás diciendo y me lo traes a la memoria muy presentemente y me encanta, la parábola de las minas, después de que cada uno de los siervos da cuentas a Ujú. su señora acerca de las finanzas y de lo que tenía que administrar. Al final, únicamente la parábola de las minas, Jesús dice, ¿cómo piensas, cómo esperas ser fiel con lo tuyo si no has Ujú. sido fiel con lo de otro? Ujú. Exactamente. Y es lo que estás hablando exactamente. Exactamente. Parte de la formación que Dios ha tenido en tu vida y en la mía ha sido ser fieles a Ujú. ministerios de otros para Así poder es. ser mentoreados, guiados y, y poder ser pulidos. Sí. Porque sé que tanto vos como yo tenemos muchísimas historias y sé que te estás riendo porque estás pensando en la misma persona que yo. Porque cuando le hice la entrevista a una de las personas que le entrevisté, tuve que Ajá. cortarle esas partes que no vamos a hablar. Sí. Pero Orlando Ya y a sé, mí ya nos sé. bajaron de la plataforma no una, no dos, no tres, no cuatro, incontables veces. Que en el momento, la verdad, yo me acuerdo cuando nos bajaban de la plataforma, Orlando, a Sí, vos y a mí, o sí. solo a vos o solo a mí. Y Ajá. era muy difícil porque nos sentíamos abusados y maltratados, pero la verdad fue parte de lo que Dios quería formar
que lo formó en ti, en ese caso, a través de Sí. tu suegro, porque sé que haber servido por muchos años fielmente a tu Sí, suegro 20 años. no ha sido nada fácil, y no me refiero en el Así mal es. sentido, Sí, claro. pero hay momentos que uno quiere tirar la toalla. Así es. Sí, 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 así es. Y estar 20 años, mate, suegro, jefe y pastor, ¿no? Las tres cosas a la vez, ¿verdad? Pero sí, o sea, tanto como el rey David necesitaba un Saúl para ser formado, ¿verdad? Yo no quiero hacer la comparación que se vea feo, ¿verdad? Pero realmente uno necesita un pastor que te forme, ¿no? Y mi suegro en ese momento, pues obviamente era una persona con un potencial de visión para desarrollar no solo una iglesia grande que haber dejado con una base enorme y un colegio, que ahora mi esposa es la directora principal de este colegio, con más de 600 alumnos. Pero yo necesitaba la formación, ¿verdad? La formación de ese carácter, el carácter que Dios había depositado en la vida de mi suegro para ser yo formado también, ¿no? Entonces, no solamente estaba creando el ministerio, la estructura, ¿verdad? De lo que era en sí el ministerio, sino también lo que estábamos alrededor. Y los que aguantaran, pues íbamos a salir adelante y a seguir a la siguiente etapa. Y el que no aguantó, pues bueno, pues de otra forma Dios tratará y Dios lo iba a formar, ¿no? Pero con cada uno, Dios siempre te va a poner a alguien para que puedas ser fiel con lo de esa persona y luego vas a tener lo propio y Dios te va a confiar eso, ¿verdad? Desgraciadamente, muchas veces aplaudimos más el talento que la disciplina. Y cuando no no nos damos cuenta que la disciplina es importante, no hablo en el disciplina en el sentido de castigar a alguien, no, sino disciplina en el punto de ser constante, ser disciplinado en un ejercicio, ¿verdad? Como la oración, la palabra, el ser fiel con lo que se te ha dado. Y cuando puedes ser fiel con eso que se te dio, pues Dios te va a confiar más, ¿no? Pero desgraciadamente a veces las generaciones aplaudimos más a lo que se ve y, qué chido, ¿verdad? Pues son famosos, tienen tantos likes y todo esto el día de hoy, ¿no? Tantos seguidores, etcétera, pero no ven lo que está detrás, ¿no? Si hubo disciplina, si hubo un esfuerzo, ¿verdad?